Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Tal como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a través de TVX Canal 16 Cablecom. Le agradecemos mucho que esté usted viendo este programa, nos esté acompañando a esta mesa que tratamos de tocar los puntos más importantes o lo que a nuestro juicio son los más importantes y más relevantes, lo que el pueblo de Tabasco está comentando el día de hoy. Me da mucho gusto saludar en primer término al licenciado Feliciano Calzado. Muy buenas noches, Feliciano. Buenas noches, ingeniero. Mucho gusto también en darle la bienvenida a Abiud Pérez Hernández. Muchas gracias, Abiud, muy buenas noches. Abiud Pérez Solán, perdón, Abiud Pérez Solán. Buenas noches, ingeniero. Bienvenido a esta mesa de Frente a Tabasco. Y bien, amigos, empezamos con varios temas. En estos días han sucedido en Tabasco varios acontecimientos, muchos acontecimientos. Entre otros, el problema con los policías, la toma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, etcétera, etcétera. Pero un tema que aquí tocamos fue precisamente la renuncia de Roberto Romero del Valle al PRD debido a una grabación que ha sido ampliamente comentada. Nosotros prácticamente le dedicamos un programa especial a ese tema porque todavía para nosotros no nos queda muy claro realmente los motivos de renuncia de Roberto Romero del Valle. Es decir, han sucedido cosas peores y no han renunciado nadie. En esa grabación, bueno, simplemente habla mal de algunos funcionarios, pero no era motivo para que él renunciara al PRD, a menos que le supieran algo, o al menos que haya sido parte él mismo de un complot, ¿no? Y para pegarle a Fósil, o de un grupo contrario a Fósil, etcétera, etcétera. Pero hoy sucede algo que nos vuelve a abrir esta caja de Pandora y nos vuelve a llevar precisamente al tema que está sucediendo en el PRD. Resulta que la diputada local Rosalinda López Hernández hoy en una comida prácticamente se descarta, no se descarta, al contrario, se encarta para ser candidata del PRD o de Morena, porque no sabe ella todavía en qué partido se va a quedar, para la presidencia de Centro. Esto quiere decir, a nuestra manera de ver, muchas cosas, tiene muchas interpretaciones. Obviamente las intenciones de Rosalinda pues son contrarias a las intenciones de Fósil, que se ha mencionado mucho que quiere lo mismo. Entonces tal vez ahí ya le vamos encontrando el peine al asunto y le vamos encontrando el verdadero hilo conductor de este asunto de las grabaciones del PRD, la renuncia de Romero del Valle y qué está pasando con esta nueva fracción que dice Rosalinda que va a formar incluso dentro del Congreso. Me gustaría, Abiud, que tienes toda la información al respecto, nos pudieras hacer comentarios. Pues yo creo que en este momento, ingeniero, siento que Tabasco está en vilo. Es un verdadero desastre político, económico, porque todo está fuera de control. El partido gobernante no sabe realmente tomar las riendas de una administración y todavía sigue a 9 meses de haber tomado posesión culpando a los anteriores. Todavía el día de hoy por la mañana el secretario de gobierno
decía que el problema de los policías, el problema de la toma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el grave problema en salud, el grave problema en educación, es consecuencia del gobierno anterior. Y la realidad es que la falta de un liderazgo ha provocado todo este desorden que se aúna a la incapacidad. Y como no hay líder, como no hay quien mande, precisamente todos hacen lo que quieren y viene a repercutir en el ámbito político del Estado. Mire usted, recordemos que lo de la grabación y la renuncia de Roberto del Valle, dijimos, iba a traer consecuencias. La asistencia del gobernador del Estado a un informe de un diputado federal que no tenía mucho que informar, pero que prácticamente se destapa como el sucesor de Humberto de los Santos Bertrui, iba a tener reacciones dentro de su mismo partido y por cuestiones lógicas. ¿Por qué? Porque se veía claramente un respaldo del poder ejecutivo en ese evento. Y hoy ya lo tenemos y es Rosalinda López Hernández quien en una reunión con más de 200 líderes de colonias y rancherías, villas del municipio de Centro, en su comida, disculpa la ausencia de su hermano el senador, a quien seguramente dice va en pos de la candidatura al gobierno del Estado en el 2018, y ella en este momento se encarta, como usted bien dijo, para la candidatura a la presidencia municipal de Centro. Todo esto tiene consecuencias políticas, porque todavía no ha dado el gobernador su primer informe de gobierno y ya tiene hecho un desastre, al menos la política interna dentro de su partido. Tiene dos encarrerados abiertamente ya, ¿no? Pero de frente. Juan, además encontrados. Encontrados, ¿no? ¿Por qué? Pues como usted sabe, Juan José Fósil representa Juan Manuel Fósil representa, ingeniero, una corriente política importante. Él pertenece a la dirigencia estatal, nacional, perdón, con Zambrano. Y se están dando cuenta en el Comité Ejecutivo Nacional Perredista de que el gobernador está propiciando todo y negociando con la presidencia de la República a través de Emilio Chaufet, secretario de Educación y compadre del mismo. ¿Tú te refieres para poner a Erubiel en el PRI? Desde luego. Es parte de esa tenebra que se está llevando. Y entregar al PRI, como dije en mi comentario pasado, el próximo gobierno. Todo esto los perredistas están viendo y ya la lucha está encarnizada, enfrentada en el PRD, que es el partido en el gobierno. Por lo tanto, esto pone a Tabasco en un verdadero aprieto, más cuando estamos viendo el asunto de seguridad pública, que no es cualquier cosa, los aumentos, al robo a casa habitación, el problema que tenemos de secuestro y encontrados los elementos. Hay un ambiente de inseguridad como jamás se había visto en Tabasco, pero volviendo al tema que estás tocando, que me parece muy importante, y la asistencia del gobernador, bueno, podría entenderse que, bueno, es la asistencia de un gobernador que todavía está en el PRD, porque tampoco sabemos si el gobernador se va a hacer Morena o no. Pero con esto, obviamente, le da un respaldo a Fósil. Claro. ¿No? Porque hay que recordar que en política los amigos de mis amigos son mis amigos, pero los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Es decir, si Fósil y el grupo López Hernández no se llevan, entonces, bueno, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, por eso ocurre el gobernador a dar ese apoyo a Fósil, porque le conviene, porque para nadie es un secreto que el señor gobernador y el grupo López Hernández están distanciados y por mucho.
Están distanciados y por muchos. Pero recordemos, ingeniero, que en la contienda interna del PRD, Adán López Hernández la luchó de frente con Arturo Núñez. Claro, y ahí se acabaron de suscitar muchos hechos que hace que el grupo López Hernández y el actual gobernador de Tabasco, todavía Arturo Núñez Jiménez, se hayan distanciado mucho más. De tal manera que bueno, el panorama incluso para el propio gobernador pues no es muy alentador, es decir, tiene dentro del propio PRD dos grupos antagónicos fuertes, porque hay que reconocer, y aquí lo dijimos la vez pasada, que Fósil mantiene un control muy grande dentro del PRD, porque cuenta con varios diputados, varios presidentes municipales y muchísimos delegados. Y por otro lado, el grupo de los López Hernández, que en este afán de haber querido ocupar cargos como el de gobernador, como tú bien mencionas, de Adán, pues han mantenido una estructura dentro del PRD también importante. Yo veo venir un choque de trenes dentro del PRD que no solamente van a salir chispas, puede salir hasta un gobernador. Feliciano Calzada. Sí, cómo no. Yo creo que también es importante analizar por qué fue el gobernador al informe de Fósil. ¿No será que lo que quería también era sobar un poquito el golpe que el gobierno del estado le había dado a Fósil? ¿Te acuerdas que eso mismo habíamos considerado nosotros en un principio, ¿no? Como que ese trancazo o esa grabación y esa renuncia de Romero del Valle y esa grabación haya venido precisamente del gobierno del estado. Pero teniendo ya este elemento de los López Hernández y de Rosalinda con este destape de hoy, bueno, se abre otra vertiente muy importante de otra interpretación, ¿no? ¿Sí? Bueno, si no sabemos a ciencia cierta quién fue el que grabó, sí sabemos que la Secretaría General de Gobierno tuvo en sus manos la grabación y debió haber protegido al presidente de su partido. O tomó la decisión, como sucedió, de quitar al presidente del PRD a nivel estatal en virtud de que era un chivo en cristalería. Ya Eso también es cierto. las declaraciones que había dado contra todo lo que se movía, fuera del color que fuera, como que ya estaba molestando y poniendo en alerta y preocupando pues al propio partido y al propio gobierno emanado de ese partido. Entonces, Fósil recibe la presencia del gobernador del estado como un apapacho para que yo no fui. Pero vengo aquí para decirte que contigo sí. ¿Qué era lo que esperábamos o qué era lo que hubiera sucedido de la renuncia de un presidente como fue el caso de este hombre? Que sencillamente el Fósil perdiera esa posición que él tenía y que él había ganado en virtud de que las fuerzas se iban a mover para poner a un nuevo presidente que no tuviera ninguna identificación con Fósil. Claro, sabemos también que Fósil es el que maneja los delegados. ¿Quién se movió en México para que el Comité Ejecutivo Nacional nombrara un delegado permanente en la presidencia? Ya no va a haber elecciones, fue la determinación del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Por lo tanto, en Tabasco ni Fósil tendrá presidencia, aunque siga teniendo delegados, ni otro grupo, el que haya sido su enemigo contrario, podrá tener esa oportunidad de accesar. Ni el propio gobernador podrá meter a un alfil suyo a manejar el partido. Yo más bien creo que era por ahí. Así es. Sí, yo el creo que por ahí gobierno va del la cosa. estado iba a mover, sobre todo que ya está desde hace mucho tiempo, inclusive así fue denunciado el propio coordinador de asesores del gobernador,
el que todavía hace 3 o 4 días señala que él está ahorita dedicado a lo suyo, pero que no descarta y en su tiempo buscará la presidencia del PRD. De pronto llega Incluso este dijo que delegado. renunciaría a la coordinación de asesores, ¿no? Así es. Entonces, aquí 2 se quedaron sin torta. Fósil, que perdió la presidencia, y el otro grupo, llámese gobierno del Estado, que a fuerza iba a tener que poner a un perredista o a su coordinador de asesores, o de acuerdo con alguien, con otro grupo o otros grupos, para que fuera el gobierno del Estado el que tuviera un presidente del PRD amigo, que no hiciera declaraciones y que no se le pasara la mano de vez en cuando como pasaba con este Romero del Valle. Entonces, ahora, como ustedes señalan, viene otro conflicto. Es decir, surge el grupo, el tercer grupo, el que está enfrente. Hay unos que dicen que ellos fueron los que hicieron la grabación. El caso es que hoy el grupo de los López Hernández sale a la palestra Rosalinda y anuncia su determinación de buscar la presidencia municipal del centro y adelanta que su hermano buscará la gubernatura del Estado. Yo quisiera que el gobierno del Estado volteara a ver hacia atrás, hacia el gobierno anterior, y no nada más para ver cuáles fueron las fallas de tipo económico, las fallas de tipo de desarrollo económico y de financiero, etcétera. No, que también viera las fallas políticas. Y la falla brutal que se dio en el sexenio anterior fue que el primer día del gobierno del Estado, el secretario general de gobierno inició su campaña para la gubernatura del Estado. Y en ese momento se dedicó a golpear al gabinete que no era afecto a él, que no era afín a él. O sea, casi todo. Así es. O sea, a diferencia de lo que está haciendo Raúl Ojeda, Raúl sí está equilibrando, porque no ha dicho esta boca es mía, voy a buscar la gubernatura o me la voy a jugar con alguien. Entonces, lo que el anterior secretario general de gobierno no hizo fue el caos, crear el caos en el gabinete y en los ayuntamientos de Granier. ¿Qué es lo que sucede ahora con todos los problemas que se están presentando en este momento? Que si ya el pleito entre los policías, que si la toma de la Secretaría de Comunicaciones, etcétera. Bueno, sencillamente que yo estoy viendo cómo en los periódicos están tratando de distraer con supuestos amparos, también de la administración anterior, y supuestos órdenes de aprehensión contra anteriores funcionarios. Entonces, la gente no sabe, mucha gente no sabe, que los amparos de los que se están hablando, cuando alguien solicita un amparo porque cree que puede haber una denuncia en contra de él, a los 3 o 4 meses de solicitado el amparo, el juez de distrito, cuando le pregunta al procurador o a un juez, ¿tienes orden de aprehensión contra Juan Pérez? No, en ese momento se sobresee. En ese momento, el funcionario vuelve a solicitar otro amparo, el mismo amparo, porque no quiere que cuando ya se le vence el amparo, como está sucediendo con el sobreseimiento, bueno, entonces al día siguiente, si acá la tenía yo escondidita y ahora sí doy la orden de aprehensión y lo detengo. Entonces, estamos jugando ya con la prensa local. Pero está costando mucho dinero. Por supuesto, ¿no? si Es nada decir, es gratis. este gobierno de Arturo Núñez, que dijo que no iba a pagar chayotes, bueno, se ve a leguas y se ha comprobado que paga sumas importantes a los medios de comunicación locales, algunos medios, ¿no? Bueno, entonces, lo que es importante, pues, que volteen a ver que así como Granier no tuvo ni interés, ni coraje, ni fuerza para detener a su secretario general de gobierno, Humberto Mayans, aquí tiene también el gobernador que poner un alto
porque falta demasiado. Además, hay una coincidencia de parentesco de sangre entre el que desquició a Granier y los que van a acabar desquiciando a Arturo Núñez. Claro. Entonces, poner orden es lo que necesita el gobernador del estado, y ahí su brazo derecho, que es el secretario general de gobierno, es el que tiene que hablar ya de inmediato. Sí, así es. Abiud, no sé si quieres hacer algún comentario de lo que está pasando exclusivamente al interior del PRD. Mira, y después nos vamos al desastre estatal. Mira, yo creo que el PRD tuvo una oportunidad que buscó desde hace más de tres décadas de lucha constante, de ofrecimientos, de cambio. Llega y le dan la oportunidad de ser gobierno. El problema más grave, ingeniero, licenciado, es que llegaron puros expriistas. Sí. Y esto le causa el daño más fuerte, porque los que venían haciendo la lucha dentro del PRD prácticamente quedaron fuera, que era lo que Roberto Romero del Valle peleaba. Luego, al llegar a ser gobierno, los expriistas se amarran, toman el control, se les viene todo encima y no logran ellos conciliar las tribus, que son las que hoy desentierran el hacha y se van a ir con todo. Al final de cuentas, va a ser todo el gobierno y todo Tabasco el que pague las consecuencias. Entonces, es difícil hacer a un lado todo lo que está pasando y concretarnos nada más en el desastre perredista, porque de alguna otra forma el Congreso está dentro del PRD, porque el desastre lo armaron los perredistas al comprar en forma burda a los priistas. Los priistas lo hacían con los perredistas, bueno, pero cuando menos les daban otro manejo. Hoy tenemos ese desastre, que también es parte del PRD. Entonces, el PRD vive hoy uno de sus momentos más difíciles y vamos a ver, como bien dijiste, ingeniero, de este enfrentamiento va a surgir chispa y hasta un gobernador. ¿Por qué razón? ¿Puede salir votado un gobernador? ¿Por qué? ¿Puede? ¿Cómo no? ¿Por qué razón? Las condiciones Mire, están dadas. en el discurso de hoy, Rosalinda dice: hemos sido discretos y hasta tolerantes con el gobernador y con el presidente municipal. No queremos problemas. Esta es la respuesta a la asistencia de ambos al evento de Fósil, porque Fósil prácticamente se destapa como candidato de ese partido a la presidencia del centro. Y quien llegue a la presidencia del centro en el último trienio, ni duda cabe, va a buscar ser candidato a gobernador. Que difícilmente la gane. Ya no se volverá a dar un fenómeno como el que sucedió ahora, con este descontento social que hay. Así es. Bueno, obviamente este descontento del que estamos hablando y comentando dentro hacia el interior del PRD, como tú bien dices, se refleja también en el Congreso. Es decir, un diputado del PRD por Cárdenas dice que se está valorando la creación de un grupo de diputados, salirse de la bancada o de la fracción del PRD, porque no están de acuerdo en los manejos del actual dirigente Abner en el Congreso. Otros diputados, porque nosotros en nuestros noticieros tratamos de dar obviamente las dos versiones, una diputada también del PRD, pero dice que no, que eso no va a pasar y que espera que eso no pase. Pero con esto de Rosalinda hoy y estas mismas declaraciones de Rosalinda de hoy, obviamente sí se ve ya muy claro que incluso en el Congreso ciertos seguidores de los López Hernández van a salirse de la fracción del PRD, o por lo menos van a salirse del ámbito de poder o de dirigencia o desconocer como dirigente a Abner.
en el Congreso. Eso obviamente tiene consecuencias políticas muy importantes hacia el interior del PRD. Y graves. Y muy graves. Entonces, en este juego perverso que estamos viendo en la política tabasqueña, ¿no? Un gobernador que no solamente mete sus narices, y vaya que bueno, hablando de narices, dentro del propio PRD, sino que también quiere meter las manos, como tú apuntabas, Abiud, en el PRI incluso. Tú mencionabas que se decía ahí que a través de Choyfet, amigo del gobernador de Tabasco, están tratando de imponer a Erubiel como presidente del PRI estatal. Entonces, yo siento que es un juego perverso de la política, es decir, ya no solamente se dedican a hacer una política de altura, a una política con miras más allá, a ser verdaderos estadistas, sino se vuelven realmente en un chismerío de viejas de comunidad en un carnaval, ¿no? Son puros chismes, puros pleitos a ese nivel, cosa que no esperábamos ver a un gobernador a ese nivel tan bajo, por ejemplo, de hacer política, y menos aún de alguien que se vanagloriaba de sus altas esferas y sus alturas y sus etcétera, que realmente no se le ha visto absolutamente nada. Pero bueno, este enfrentamiento dentro del PRD, porque además el gobernador no ha dicho tampoco si va a continuar siendo perredista o se va a hacer Morena. Entonces, falta también esa definición del propio gobernador. Como Rosalinda tampoco ahora no se define si se queda como perredista o si Morena, en el momento de que sea partido, se cambia a Morena o no. El caso es que internamente en el PRD están viviendo una de sus crisis más severas de los últimos años aquí en Tabasco, y por supuesto el dinero es redondo, rueda, choca y rebota. Lo que llama mucho la atención, yo insisto, es la renuncia de Romero del Valle. A mi juicio, esas son las grabaciones que se exhiben y ahora ya no sabemos quién realmente las exhibe, si el mismo gobierno del estado a través del secretario de Gobernación o el grupo de los López Hernández, porque les conviene, porque le pegan a su enemigo. Yo considero que esas grabaciones no son motivo para que haya renunciado el presidente del PRD. Yo creo que ahí hay algo más de fondo. O se cambió de grupo político Romero y ya no es de los Fósil y ya coincide más con el grupo de los López Hernández, y entonces ahí viene esa pugna. Algo más habrá cometido Romero para obligarlo a que renuncie. En fin, yo creo que ese tema, como lo dijimos en aquella ocasión, es un tema que va a dar mucho de qué hablar, porque es un tema que se ve, pues nada más veíamos por encima y lo dijimos. Yo creo que este es un iceberg, que solamente lo que estamos viendo es una pequeña porción de todo el volumen que hay abajo. Entonces, y es un tema que por supuesto puede provocar un choque de trenes dentro del mismo PRD. ¿Algún comentario, sí, Feliciano? Lo que fue una grabación que para muchos iba dirigido nada más al presidente del PRD y como consecuencia al protector, en este caso a este muchacho Fósil, a este diputado Fósil. Resulta que todavía está empezando en este momento a verse las consecuencias de una simple grabación. Las declaraciones de Rosalinda de hoy son muy amplias, muy profundas. No van dirigidas solamente a los tabasqueños. En primer lugar, van dirigidas al gobernador del estado. Por lo que está pasando
en el Congreso, que ella pues es una de las diputadas que lo está padeciendo y que lo está viviendo. Y que también ha denunciado. Y que ha denunciado, don de alguna Feliciano, manera. y que ha estado mostrando su desacuerdo. Claro, claro. Entonces, lo que está sucediendo en el Congreso es grave y no hay solución, ni hay visos de solución. No se han hecho movimientos políticos dentro del Congreso para auxiliar a Abner o para preparar su salida. No. El Congreso está no igual que hace 9 meses, porque está peor que hace 9 meses. Pero no hay medidas. Ya se pudieron haber tomado algunas determinaciones que la opinión pública o la opinión política los empezara a captar para decir, bueno, ya se va a actuar. No. Abner sigue hablando a nombre del Ejecutivo del Estado. Abner sigue sin resolver problemas en el Congreso. Abner sigue metiéndose en nuevos problemas precisamente por su inexperiencia y su incapacidad política. Todo eso es lo que está denunciando Rosalinda sin decirlo. Está denunciando Rosalinda también lo que hasta sigue pasando en el Instituto Electoral, que esa solución que se le da de firmar con el IFE un convenio para que sean los que vengan a manejar nuestras elecciones, pues sencillamente ni siquiera ha habido la solicitud al IFE para que se vaya preparando para venirse a Tabasco. No, y además, haciendo un pequeño paréntesis, ¿cuánto nos costaría que la organizara el IFE? Porque el IFE va a pedir un dinero por hacerse cargo de las elecciones. Una de las y cosas le seguimos dando dinero al IEPCT. Claro. Entonces, obviamente, se nos duplica. Una de las cosas que también tendríamos que pagar es la vergüenza de no tener capacidad para organizar nuestras propias elecciones. Así es. Eso sería como que el colmo. Eso sería como que el colmo del asunto, pues, de que nosotros mismos en Tabasco no tuviéramos la capacidad de vigilar nuestras propias elecciones. ¿Te parece, sí, Feliciano, que hagamos una pequeña pausa y regresamos de más con De Frente a Tabasco? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento De Frente a Tabasco. Estábamos comentando toda esta serie de acontecimientos que han estado sucediendo en el PRD, la enigmática renuncia de Romero del Valle, por ejemplo, y de ya 2 precandidatos claramente marcados. Una, Rosalinda López Hernández, que de propia voz se declara aspirante a la presidencia de Centro, o un Juan Manuel Fósil, que sin decirlo abierto y con esas palabras, pero bueno, se entiende fácilmente que lo que busca es precisamente, no sé si lo haya dicho así de claro en alguna ocasión Fósil, donde pretende la presidencia de Centro, también por el mismo partido, lo cual nos hace anticipar y prever que habrá un verdadero choque de trenes en el PRD. Sobre todo cuando hay un PRD en el cual el gobernador del estado, que es del mismo partido, o se supone que del mismo partido, pues no tiene todo el control. Bueno, no lo tiene ni dentro del PRD y menos en el estado, pero bueno, ese es otro asunto. Y veíamos algo, y ahí me llama mucho la atención, algunas cosas que comentó Feliciano Calzada, de estas cosas que se manejan en prensa, que bueno, cuando se viene un problema muy grave, pues es mejor echar cortinas de humo, y así desviamos la atención. Algunos rumores resultan ser ciertos, otros resultan no ser ciertos, pero en fin. Creo que te interrumpí cuando estabas comentando alguna cosa. Para terminar con este análisis de las declaraciones de Rosalinda, vimos cómo pues ella le ha tocado padecer lo que está sucediendo en el Congreso. Pues ha visto también la cuestión del Instituto Electoral.
En tercer lugar están los problemas del propio partido. Entonces, tú ya lo dijiste, un gobernador que va y se sienta con un diputado federal que porque da, dizque su informe y sencillamente que es una gente que está buscando ya la presidencia municipal del centro, bueno, pues sencillamente hay caos también en el PRD. Esa división que se tiene que dar pronto, que se empezó a dar ya con algunos a principios del sexenio, que fue los que se fueron a Morena, los que no se fueron era porque no tenían todavía partido a que irse y eran representantes populares. Esos automáticamente desfiguraban la imagen del PRD a nivel estatal en virtud de que la representación en el Congreso pues ya se iba a desaparecer. Pero en este momento es el PRD el que estamos comentando, y luego también los problemas, son las otras de las denuncias, sin decirlo, de Rosalinda, los problemas en la Secretaría de Educación, los problemas en la Secretaría de Salud, los problemas en Seguridad Pública y por último hoy, los problemas de la Secretaría de Seguridad Pública. Seguridad Pública y Comunicaciones. y Transportes. Entonces, ese es en síntesis, pues lo poco que podemos decir de esa preocupación, de esas declaraciones que manejó hoy Rosalinda. Pero fíjate, muchas gracias, Feliciano, pero además la otra parte, que ya no sabemos verdaderamente si reírnos o de darnos coraje, o ya tenemos verdaderamente las ganas de sacarlos, dice el secretario de Gobierno Raúl Ojeda, dijo hoy en un programa de radio, que todos estos problemas que está viviendo Tabasco son herencia de la administración anterior. Así lo dijo textual hoy el secretario de Gobierno. Es decir, no son por la incapacidad de gobernar de este actual gobierno, no es por los conflictos internos que trae el partido gobernante aquí en Tabasco, sino que todo es muy fácil echarle la culpa a la administración pasada. Y aunque la administración pasada no precisamente se distinguió por ser una administración brillante, bueno, el secretario de Gobierno era una persona bastante opaca, Humberto Mayans, quien se encargó precisamente de quitarle brillo a la administración de Andrés Granier. Bueno, obviamente sabemos que no fue una administración muy brillante ni que haya salido muy bien librada, pero de eso, achacarle absolutamente todos los males, todas las desgracias y todo lo que nos pasa en Tabasco a la administración anterior, pues eso no es tener manera, por no decir verdaderamente lo que se debe de decir, ¿no? Entonces, creo que no se vale. Creo que si tuvieran un poquito de dignidad, aceptarían sus propios errores. Se justifica las primeras semanas de claro, gobierno. Claro, a lo mejor esa curva de aprendizaje lo hubiéramos tolerado las primeras semanas, como tú dices, ¿no? Pero esa curva de aprendizaje de la que habla y sigue hablando Arturo Núñez de sus funcionarios, que por eso cometen tantos errores y tantas pifias y tantas violaciones a la Constitución, bueno, no se vale después de 9 meses. Y la falta, además, de vergüenza, y se necesita tener desfachatez, que por ejemplo la Secretaría de Educación, mencionabas tú, Abiud, está solicitando un aumento en su presupuesto. ¿Para qué se atreven a solicitar un aumento de su presupuesto si hay subejercicios? Es como si el doctor Toledo, secretario de Salud, solicitara un aumento en el presupuesto de la Secretaría de Salud cuando hay subejercicios y se han muerto tantos tabasqueños en los hospitales de Tabasco, tabasqueños y no tabasqueños, en los hospitales de Tabasco por falta de medicinas, no por falta de dinero para comprar las medicinas, porque el dinero lo han tenido. La Secretaría de Salud ha tenido subejercicios muy, muy importantes. O sea, simplemente
Sería incapacidad. Es una incapacidad brutal la que se tiene por todos lados. No sé si podríamos comentar más algo con lo que, digamos, abrimos este programa, es decir, ¿qué está pasando en Tabasco? ¿Qué descomposición tan grande hay en Tabasco? Tenemos una rebelión en la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos, como menciona Feliciano Calzada, una Secretaría de Comunicaciones tomada las instalaciones. Entonces, ¿qué está pasando, amigo? Es un gran desorden, simple y sencillamente, aunado por la incapacidad y la falta de un liderazgo. El gobernador creo que le ha faltado un segundo de a bordo. Yo recuerdo perfectamente al gobernador en una reunión que tuvimos ya cuando había triunfado como gobernador en las elecciones en el diario Rumbo Nuevo. Platicábamos con él y nos decía que el error más grande de Andrés Granier habría sido haber nombrado a Humberto Mayans Canaval secretario de gobierno, porque la forma de ser de Humberto lo habría llevado a tener choques con los actores políticos y con los líderes de partidos. Todo esto tendría que evitarlo y buscar a un hombre que se llevara bien con los partidos políticos, que entendiera de la política, que escuchara a los actores. Y creo que eso le ha faltado. Los demasiados problemas que se aunan a muchos señalamientos, licenciado, de corrupción, y el desorden político es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque se está mostrando que no hay gobierno. Los presidentes municipales agarrados de la libertad que les da el 115 constitucional, que es una verdadera mentira, valga la redundancia, porque el hecho de que sean libres no se les puede permitir que pasen por encima de la Constitución y sean unos saqueadores, los presidentes municipales. Que tengamos un Congreso del Estado en total enfrentamiento, todos contra todos. Como bien decía el diputado Filigrana hace unos días, los 35 diputados se les podría acusar de tener el desorden, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa falta de liderazgo que no se puede dar dentro del PRD, porque como son tribus y todo mundo hace lo que le viene en gana, nos tenemos hoy las principales, porque son principales secretarías en un desorden. Comunicaciones y transportes es elemental para el desarrollo de Tabasco. Hoy está tomada. La seguridad pública la tenemos en vilo. Policías contra policías cercando las calles y a punto de ser tomada las instalaciones. Lo mismo ha pasado con otras oficinas donde el desastre aumenta y todo por falta de orden. En la Secretaría de Salud es todos los días acusando lo mismo, la falta de recursos para que se pueda poner en marcha verdaderamente los hospitales. Nada funciona y cada día mueren más tabasqueños por falta de atención. Todo esto es parte del desorden que vivimos, porque nadie hace caso. Faltó un buen segundo. Yo pienso que lo que hace falta es un buen primero, con todo respeto. Si la cabeza está mal, aunque tengas un brazo derecho musculoso y muy poderoso, perdóname, si la cabeza está mal todo. Hace falta un buen primero. Amigos, hemos recibido aquí varios mensajes. Me gustaría simplemente leer 2 o 3. Dice, la ineptitud, la falta de oficio, no se hereda de otro gobierno y ni siquiera se tolera las primeras semanas, porque para eso tuvieron meses para preparar el cambio. Del 99-3101-89-56 dice, ya vimos el cambio, pero de tolete que ofreció el nuevo gobierno. Esto seguramente haciendo referencia al desastre de la policía, a esta golpiza que le dan los policías afines al general Audomaro contra los policías que están protestando. Que por cierto, bueno, ese es un caso muy grave, ¿no? Porque ahora resulta que el gobierno del estado acusa a los
policías que están protestando por la falta de pago que le corresponden y que no les han hecho, dice que lo que pasa es que son unos provocadores, porque están provocando al gobierno al solicitar la renuncia y la salida del general Audomaro Martínez. Fíjate nada más. Ahora resulta, a lo mejor nosotros también somos provocadores. A lo mejor por eso nos mandan a dar cristalazos a todos nuestros carros aquí abajo, o nos mandan a robar nuestras camionetas. Bueno, no lo sabemos, pero a lo mejor no nos los han dicho porque a lo mejor no se atreven a decírnoslos, pero bueno, lo hacen con hechos. Pero ¿no? fíjate, Puede ser. ingeniero, que el caso del movimiento de la policía no es un caso que pueda verse tan sencillamente. Es muy delicado cuando tenemos una sociedad bajo el terror, una sociedad que no puede salir a la calle, una sociedad que es asaltada hasta en los propios centros comerciales. Es una sociedad que vive bajo el terror. Y tener una policía enfrentada, qué bueno sería que nos anunciaran que tenemos mayor organización, que se está haciendo buen uso del presupuesto para la policía. No es posible que sigamos perdiendo como Estado los presupuestos federales por la falta de capacitación de nuestra policía. Estos hechos violentos afectan el desarrollo y la capacitación de la policía, porque precisamente el titular de esas oficinas, Audomaro Martínez Zapata, no ha tenido la capacidad para trabajar con los policías. Es muy cierto, la policía que tenemos en Tabasco es de las peores pagadas en la República Mexicana. Un policía de a pie, su sueldo está entre 6,000 y 5,500 pesos. A eso le hay que agregarle sus gastos de alimentación y pasaje. ¿Cuánto le queda a un policía que arriesga la vida cuidándola de otros? Si no hacen un buen trabajo de organización, de buen pago, de darle la seguridad, lo que ellos pelean, en mi punto de vista, es justo, porque están arriesgando su vida y todos los días escuchamos lo que les pasa. Están en condiciones infrahumanas, cuidándonos, y es precisamente porque no hay en el Estado, hablo del Estado como rector, de realizar un estudio verdadero sobre seguridad pública. Siempre tenemos en ese caso las improvisaciones. Hoy, como ustedes bien saben, Tabasco, licenciado, es uno de los estados que está en primerísimos lugares del secuestro en el sureste de la República. Somos primer lugar en el asalto a casa habitación. No es posible que todo eso nos siga pasando cuando somos una entidad que desperdiciamos el presupuesto federal porque no hay quien organice. Sí, muchas gracias. Abiud, me voy a permitir leer un par de mensajes solamente porque afortunadamente estamos recibiendo muchos. Del 99 31 00 18 87, nos dice el señor, se firma José Hernández, dice, es el colmo. Ayer se repitió lo del 95 y quién fue el quien protagonizó los ataques en Plaza de Armas. En aquel 95 fue Raúl Ojeda a los perredistas. Ayer lo volvió a hacer, ahora con la masacre a los policías. Hay que correr al secretario de Seguridad Pública, ya basta de atropellos, es la opinión del señor José Hernández. Tenemos más mensajes, muchísimas gracias. La verdad es que nos sentimos muy animados de que nos manden muchos mensajes. Dice, del 99 31 19 28 76 0, estamos hartos que aquí en Nueva Imagen a diario nos estén asaltando y nos roben los rines de nuestros carros. Ya basta de que este gobierno no haga nada. Dice, vendieron del 914, 105, 41, 63, vendieron una expectativa muy alta y han pasado 9 meses y no pasa nada. Saludos, gracias, Jesús Manuel Allende García. Muchas gracias por sus llamadas, amigos, por sus opiniones, por sus comentarios. El tiempo ya se nos está agotando. A mí me gustaría que pudieran, en una reflexión final, licenciado Feliciano Calzada, sobre estos temas que nos están agobiando en el estado de Tabasco. Pues sin ser religioso,
Yo creo que como van las cosas, pues pronto vamos a tener que estarle pidiéndole a San Judas Tadeo o alguno de esos santos. Aquí tenemos uno. Muy venerado. El que nos ayude, porque por más que se le ha estado señalando una serie de irregularidades al gobierno del Estado, no ha tomado las medidas necesarias para resolverlas. Si a los que no pertenecemos a su partido o al gobierno no se nos toma en consideración nuestros comentarios, pues nos gustaría que las declaraciones de Rosalinda sí se tomaran en cuenta, ya que es del mismo partido, del mismo grupo en el gobierno, porque sí es necesario pues que ya haya un cambio, pero un cambio real, no un cambio de bla, 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 de palabras nada más. Entonces, si no, sencillamente lo que va a suceder pues es que se van a seguir agravando las cosas. Que ojalá y no. Obviamente nosotros nunca desearíamos que se agravaran las cosas en el estado de Tabasco. Si de por sí ya están graves, muy graves y difíciles, bueno, a ninguno de los tabasqueños nos conviene que esto no solamente no tenga solución, sino que si se pudiera llegar a agravar, bueno, ya sería el colmo. Abiud Pérez Olán. Evitar el desorden, el nacimiento de un liderazgo que luche por la unidad de Tabasco y no permita todo lo que está pasando para evitar que sigamos caminando rumbo al subdesarrollo, a la pobreza, a la marginación y a esta inseguridad que nos tiene a todos los tabasqueños y los que de alguna manera nos quedamos a vivir aquí porque no tenemos para dónde salir. Aquí está toda nuestra familia, aquí está todo lo que tenemos. Exigimos al gobierno que ponga todo su empeño para resolver los problemas. Y si no pueden, que renuncien, que se vayan, que no sigan causando daño. No puede seguir avanzando la corrupción, no puede avanzar este desorden y no pueden seguir actuando con ese cinismo como lo hacen en la Cámara de Diputados, como lo hacen en el Instituto Electoral, como lo hace el gobierno, que se les señala y se hacen como que les habla la Virgen. A lo mejor sí les habla, pero no entienden. No entienden lo que les está diciendo, porque si fuera el caso yo creo que le daría muy buenos consejos, ¿no? La Virgen. Y estos pues yo creo que es que no le entienden o no tienen la capacidad de traducir lo que les están indicando desde allá arriba. Bueno, perdón por este chascarrillo. Amigos, yo les agradezco muchísimo a los integrantes de esta mesa de Frente a Tabasco. Muchas gracias, Feliciano, muchas gracias, Abiud, pero sobre todo muchas gracias a nuestros televidentes y radioescuchas que siguen siendo fieles a este programa. Les agradecemos muchísimo sus llamadas, sus comentarios, sus felicitaciones. También les agradecemos sus críticas, uno que otro insultillo por ahí, pero que también lo procesamos, sus sugerencias, de todo se vale. Pero simplemente eso lo único que quiere decir es que este programa es muy visto y es muy escuchado, y según algunos comentarios que nos mandan por aquí, bueno, pues como que se ha convertido ya en un referente. Y seguramente el día de mañana, viernes, a lo mejor algunos medios o algunos periodistas, o sobre todo de estos libres que funcionan a través de internet, estarán haciendo comentarios como los que aquí vertimos. Esta nueva interpretación, esta vertiente nueva que se abre con lo que sucede hoy con Rosalinda, precisamente con esa renuncia de Romero del Valle, porque abre muchas interrogantes y seguramente este programa ayuda mucho a ser referente. Y eso nos hace sentirnos muy contentos, muy orgullosos, y en verdad les agradecemos mucho que estén con nosotros. Yo simplemente quisiera repetir o volver a mencionar los horarios de transmisión de este programa. Lunes y jueves por TVX Canal 16 a través de Cablecom
en vivo a las 9 de la noche. Pero se retransmite los días siguientes por las estaciones de radio a mediodía, por las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Por la noche se vuelve a repetir en TVX Canal 16 y al día siguiente vuelve a suceder exactamente lo mismo. Les agradecemos muchísimo su atención, muchísimas gracias por estar con nosotros de Frente a Tabasco. Moisés Dagdú a sus órdenes y nos veremos muy pronto y nos escucharemos aquí de Frente a Tabasco.